cabezas, en sus carpetas o en sus grabadoras, derecho real de uso. Hacia allí vamos. Jovencitas, adelante, ¿cómo le va? Sí, ¿usted? Vamos. Usted no puede hacer nada, así que no anden como... ¿Me están gozando? No lo puedo decir nada. Yo quiero contarles respecto a esto lo siguiente. Yo cuando presenté el tema les dije que estábamos, ¿se acuerdan cuando inauguramos un fruto? Que estábamos empezando a trabajar los derechos reales sobre cosas ajenas. Esto primero. Luego les dije, de los derechos reales sobre cosas ajenas hay un grupo que son derechos reales de disfrute, donde 3 de ellos se ejercen por la posesión, usufructo, uso y habitación, y el cuarto, que es la servidumbre, se ejerce o por actos posesorios, si es servidumbre positiva, o ni siquiera por esto, si es la servidumbre negativa. Los otros derechos reales sobre cosas ajenas son los de garantía, por lo tanto, fuera de juego. Hasta el momento nosotros trabajamos lo que para mi criterio es el derecho real más importante de los derechos reales de disfrute sobre cosas ajenas, es decir, los que se ejercen por la posesión, que es el disfrute, ¿no? Que culminamos el miércoles pasado, cerrando un poco la tarea interpretativa de esta figura. El uso, saboren los términos, ¿no? Usufructo y está el uso. Es de la familia. Yo domésticamente digo que es algo así como el hermano menor, ¿te das cuenta? Todavía no tiene capacidad plena. Claro, porque el uso, van a ver ustedes que es un derecho que es muy similar al usufructo, pero se distancia de aquel por las facultades que otorga, que son muy menguadas. Es decir, el usuario, que así se llama el sujeto activo, va a tener el uso y el goce de la cosa, pero con facultades mucho más cortas que las que tiene el usufructuario. Ya vamos a ver. Entonces, por eso me gusta decir a mí que es una especie de usufructo, pero es un usufructo chiquito. Esto que digo no me lo dice usted en una mesa, compréndelo. Tiene un concepto técnico que ya veremos. Pero es una especie de usufructo en pequeño, porque otorga también facultades de uso y goce, porque no hay que alterar la sustancia, etc. Pero lo que sucede con el uso es que las facultades que otorga son, ya vamos a ver, mucho más acotadas que las que otorga el usufructo. Esto por un lado. Lo segundo que me gustaría decirles es, por supuesto, lo que ustedes ya pueden deducir solos. El uso es un derecho real principal, es sobre cosa ajena, es de los que se ejercen por la posesión y puede ser o no registrable dependiendo siempre de la naturaleza del objeto. Esto lo tienen claro, así que no estoy enseñando nada con esto, estoy valiéndome de conocimientos que ya tienen. Ahora, en el uso sí nos encontramos típicamente por primera vez con un derecho real de los que solo toleran como sujetos activos a personas humanas. Ustedes me han oído decir en muchas ocasiones que los derechos reales pueden tener como titulares tanto a personas humanas como a personas jurídicas, salvo 2 de ellos. Uno de los que no toleran a las personas jurídicas como sujetos activos es el uso. O sea que al uso solo se le puede constituir a favor de personas humanas. Es decir, el usuario no puede ser sino una persona humana y nunca una persona jurídica. Y esto tiene que ver con las facultades que le otorga el derecho de uso, que están básicamente direccionadas a satisfacer las necesidades del usuario y eventualmente también las de su familia, si la tuviese. ¿Entienden lo que digo? Vean, el usufructo es un derecho que no tiene como límite esas necesidades. Yo puedo darle a usted el usufructo un campo de 10.000 hectáreas, con un fin absolutamente lucrativo. Pero el uso no, el uso es un derecho más acotado que tiende, no es esto una condición sine qua non, pero tiende básicamente a la satisfacción de las necesidades del usuario en el aprovechamiento de la cosa ajena, ¿no es cierto? Del usuario y si existiera de su familia, ¿no? Por la que responde, la que está con ella. Esto por otro lado. Luego decirles que la palabra uso, aquí nosotros la utilizamos en un sentido técnico, porque también a la palabra uso se la utiliza muy comúnmente para hablar de derechos personales, ¿no? Cuando uno habla de un concesionario administrativo, yo doy un ferro en la barranca, habla de que tiene un derecho de uso. Cuando hablamos de un cementerio público decimos tiene un uso a perpetuidad de la tumba. En realidad no son conceptos reales. Aquí utilizamos la palabra uso en el sentido técnico de un derecho real, con todo lo que ser un derecho real significa. Otro dato es entonces que este derecho real de uso, lo dije en su momento y lo habíamos mirado, lo vemos ahora a partir del artículo 2154, tiene solo 4 normas que se le dedican. ¿Se acuerdan por qué? Porque en general se remite a la teoría general del usufructo.
De hecho, hay una norma específica. Por ahora miremos solo los títulos. ¿Ven el título de la 2155? ¿Cómo dice? Claro, norma supletoria, que va a decir que suplen en las lagunas que presenta el uso, es decir, aquello que no esté específicamente normado, reglan, ¿no es cierto?, las normas del usufructo. Entonces hacemos economía de normas. ¿Para qué repetir aquello que sería abundar cuando ya está dicho? Entonces todo esto me alude a la significancia que tiene la figura del usufructo frente al uso. Es decir, yo no puedo estudiar solo al uso, porque es un derecho principal, por lo tanto es un derecho autónomo. Pero si yo lo estudio después del usufructo, me es más sencillo, porque lo cotejo en ese espejo de figura de hermano mayor y voy a conocer una cantidad de datos que tienen que ver con esto de ser miembro de la misma familia. Y por supuesto lo que vamos a hacer hoy es analizar las tipicidades, que son las que justifican por qué es un derecho distinto también, porque si no, estaríamos hablando de lo mismo. Para empezar, van a ver ustedes que el uso otorga facultades de uso y goce, pero no de disposición. Y el usufructo, en cambio, otorga facultades de uso, goce y disposición jurídica. De ahí usted tiene un acotamiento de las facultades respecto al usuario. Luego, el segundo acotamiento ya lo marqué. Es un acotamiento subjetivo. Solo pueden ser titulares del derecho real de uso las personas humanas. ¿En el usufructo esto es así? No, también pueden serlo las personas jurídicas. De hecho, hemos hablado mucho de este tema. En cuanto a las facultades que tiene el usuario, que no están narradas allí como si están narrados los derechos del usufructuario. ¿Se acuerdan que hay todo un capítulo que dice derechos del usufructuario, después dice obligaciones del usufructuario, después hay otro que dice derechos y obligaciones del nudo propietario? Acá no. Acá hay una norma que entra por la puerta de atrás. Le vamos a competir a los señores albañiles. Escucha el ruido ustedes. Vean el 2156. ¿Cómo se llama? Limitaciones. Son 7 palabras prácticamente. Con esa norma me dice qué derechos tiene el usuario y cuáles no. Hay que hacer interpretación a contrario sensu, porque me habla de los límites, es decir, me va a hablar de lo que no puede. Entonces yo tengo que deducir qué es lo que puede, acudiendo a las normas supletorias del usufructo. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con esto, porque acá o en cualquier disciplina, cuando hablamos de normas subsidiarias o supletorias, no significa una aplicación automática de aquel menú de leyes a esta situación. Implica que yo puedo proyectar aquellas normas adecuándolo a la tipicidad de la figura. Por ejemplo, ¿a mí me sirven las normas del usufructo respecto a personas jurídicas? No. En uso no me sirven. ¿Me sirven las normas del usufructo respecto a bienes que no sean cosas? No, porque yo voy a ver rápidamente que el uso solo puede recaer sobre cosas. Otra diferencia con el usufructo. Porque ustedes saben que el usufructo puede recaer sobre cosas, pero también sobre bienes. El usufructo de créditos, el usufructo de acciones. Entonces, claramente que vamos a ver, y me atrevo a hacerles otra pregunta primaria. ¿Me sirve todo el caudal enorme de normas que hay en el usufructo respecto a los actos de disposición? No, y no, si el usuario no tiene capacidad de imponer, sino solo de usar y gozar. Entonces, ya usted puede ir deduciendo solo si está muy atento aquí. ¿El usufructuario podía constituir derechos reales, sí o no? Sí, anticresis, servidumbre. ¿Podrá el usuario? No, si no tiene capacidad dispositiva. Y la constitución de derechos reales es un acto de disposición, porque los derechos reales son un derecho de propiedad. Entonces, se da cuenta usted que solo va concluyendo, si realmente está atento y va aprendiendo derecho, se va dando cuenta que si no tiene capacidad dispositiva, ¿qué derecho real va a constituir? Si el acto constitutivo de un derecho real es siempre un acto de disposición. Si no sería un alquiler, querida Quispe, un acto de administración. Esa cosa. Derecho personal. Nada que ver. ¿Me entienden? Claro que sí. Y bueno, claro. Y van a ver finalmente, yo les estoy haciendo leer los títulos para luego ir a la norma, ver la última norma de uso. Dice ejecución por acreedores. A ver si sin leer la norma ustedes solos me deducen. ¿Podrán los acreedores del usuario ejecutarle el derecho? Cuando yo estoy diciendo que es un derecho que se otorga para satisfacer a la persona del usuario y a su familia, claro que no. Porque huele a intuito persona, no lo es. Porque el intuito persona define a derechos personales, pero en cualquier caso huele a esto, porque significa que el usuario no puede perder su derecho de uso en manos de un tercero, acreedor, para que se lo ejecute y vaya a saber en subasta pública quién lo adquiera. En cambio,
¿El derecho de usufructo es ejecutable por los acreedores del usufructuario? Sí. Hemos dicho una de las grandes novedades del Código Civil y Comercial. ¿Se acuerdan todos, verdad? Lo que tuvieron. ¿Se acuerdan? Y yo pregunto de nuevo entonces, si no tiene capacidad dispositiva, ¿podrá enajenar el usuario su derecho de uso como puede el usufructuario enajenar el usufructo? Tampoco, si no tiene capacidad dispositiva. Prácticamente el derecho de uso está explicado. Qué bueno soy. No, ahora van a trabajar ustedes también. Entonces, hecho esto, y para que valga la pena, para que los que llegan tarde, si lleguen, se encuentren en el perdido y mastiquen rabia, vamos a la lectura de las normas. Muy bien, señores, necesito 4 lectores y por supuesto me voy a detener en las explicaciones que vayan surgiendo. Primero, vamos a leer el 2154, que es el concepto entonces de este derecho real de uso que estamos interpelando. ¿Quién va? 2154, concepto. Muy bien. El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena. Punto. Usar y gozar. Queda claro que el usuario no puede disponer. Y de una cosa ajena, no de un bien. Entonces la palabra cosa ya sabe usted lo que técnicamente representa. Afuera los derechos. Quedan las cosas. Muebles o inmuebles, pero las cosas. Bien. Y yo le pregunto a usted, ¿podrá ser materia del uso una cosa consumible o fungible? Sí. ¿Ah, sí? No. ¿Qué normas tengo que aplicar acá? ¿Las del? ¿Y qué me dice en materia de objetos del usufructo? Que puede ser, no, salvo que se trate de un conjunto de qué bienes. Dice, el objeto del usufructo, cosas fungibles solo cuando se trate de un conjunto de qué. ¡Animales! Ojo, van aprendiendo, Ojo. Eso se acumula. Estamos acá. Ahí van los escritorios. Porque el código no me gasta letras, es económico. Me dice sobre una cosa ajena, no me dice qué cosas, porque más abajo me dice se le aplican en lo general las normas del usufructo. Allá voy. ¿Entienden? Entonces, vamos de nuevo, Sánchez. El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Punto. Me dice varias cosas acá. Me dice, bueno, mira, es un derecho de disfrute puro, sin capacidad dispositiva, ya digo, es un derecho de disfrute sobre cosa ajena. Yo no tengo que explicar más nada en este curso. Ustedes saben la diferencia entre cosa y bien, saben lo que significa el uso y el goce y la disposición. Entonces, es fácil. Me dice, mira, el derecho de uso es un derecho de disfrute típico sobre cosa ajena. Tiene el mismo límite que todo derecho de disfrute sobre cosa ajena, no alterar la sustancia de la cosa ajena. Ese límite de no alterar la sustancia, ¿cómo se entiende acá? No modificar la forma, la esencia y el destino. Acá no corre la parte de alterar la sustancia, ¿se acuerdan que decía, si se trata de un derecho, no menoscabarlo? Acá no me importa esa parte, porque no es un derecho el que puede ser objeto del uso. Entonces, cuando habla de no alterar la sustancia, ¿a qué alude? Y que el usuario no podrá derribar la casa, no podrá cambiar el destino. Entonces, vuelvo y digo, es un derecho de disfrute típico, es decir, otorga facultades de uso y goce, sobre una cosa que era, sin alterar la sustancia, sí es un límite lógico, pero otorga facultades de uso y goce limitadas. Porque la propia lectura que hizo Sánchez me dice que tiene que estar definido en el título, es decir, en el acto constitutivo, cuáles son los alcances que se le dan al usuario de su derecho. ¿Entienden lo que digo? Esto no tiene que ser así en el usufructo. El usufructo tiene los mismos derechos que tendría un propietario en el uso y goce de la cosa y los dispositivos que le otorgan el derecho. Acá me dice que a la hora de constituir el uso se tiene que determinar cuáles son los derechos que se le dan al usuario. Tanto es así que adviertan el riesgo de no decirlo. ¿Cómo sigue? En la extensión y con los límites establecidos en el título, sí, sin alterar su sustancia. Ahí sí. Si el título no Escuchen establece... bien, si el título no establece ¿qué? La extensión del uso y goce, se entiende que se constituye un usufructo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La ley me está diciendo, si en el título no queda claro que es un uso, pero aun cuando las partes lo llamen uso, si lo que yo le di en uso es un campo de 10.000 hectáreas, no me importa que ustedes lo hayan llamado uso, eso es un usufructo.
Porque la entidad del objeto excede las necesidades del usuario y ustedes no pueden modificar un derecho real por la estructura legal o números claros. ¿Entienden lo que está diciendo Carlos? Atentos. Es decir, que la presunción cuando yo estoy frente a un derecho de disfrute de este tipo es que si no le puse en el título constitutivo límites al usuario, estoy frente a un usufructo. Y es lo mismo estar frente a un usufructo que frente a un uso, para nada es lo mismo. ¿Cómo le va? ¿Por qué no es lo mismo? Porque he dicho muchas cosas aquí. Porque el usufructuario tiene capacidad impositiva, el usuario no. Porque al usufructuario lo pueden ejecutar sus acreedores, al usuario no. Porque el usufructuario puede enajenar su derecho, el usuario no. Porque el usufructuario puede ser persona jurídica, el usuario no. Es decir, que no es lo mismo decir si estoy frente a un uso que a un usufructo. Entonces, lo que me dice la ley es, el uso es esto. Es un derecho de usar y gozar de cosas ajenas, igual que el usufructo, sí, pero sin capacidad impositiva, pero guarda que las facultades de uso y gozo tienen que estar acotadas. Y ese acotamiento tiene que estar explicitado en el título. ¿Y acotadas a qué? A las necesidades del usuario y eventualmente de su familia. De lo contrario, aunque vos lo llames uso, será usufructa, querido. ¿Entendés lo que te quiero decir? No te puedo dar en uso 40 camiones. No es aceptable. Y cualquier tercero te puede revertir la cosa y decir en juicio, simula un uso, pero hay un usufructo. ¿Y por qué le interesa al tercero? Porque el tercero podrá cobrarse si usted es un usufructuario. ¿Entienden? Miren, el uso es una figura muy rara, prácticamente en desuso en la Argentina, valga la redundancia. ¿Saben dónde se usaba mucho en el pasado? Hoy se sigue usando, pero no como uso, se hace de palabra. El derecho de uso se usaba mucho en el campo, era la figura con la que se daba al puestero o al casero que cuidaba el uso de la casa del campo. Y se le daba que podía, la hectárea que rodeaba la casa tenía su ovejita, ponía tomate, era un usuario. ¿Entienden? Derecho acotado a las necesidades del usuario y eventualmente de su familia. Y eventualmente, estoy diciendo, no regalo palabras. ¿Entienden lo que digo? Le voy a poner presente a Victoria mientras lo mastica. ¿Cómo le va? Bien. Y yo bien tengo que tolerar hacer esto bien. Porque no puedo decir nada a las 2 de la tarde. ¿Entienden lo que digo? Bueno, ¿está bien el concepto? ¿Está claro? ¿Hace falta repetirlo? No, ¿cierto? Pero ahí en el 2254, muy claramente. Pero vean la cantidad de cosas que salen del concepto. Esto es lo que quiero decir. No solo me define, ahora sí, ya sé el artículo, pero digo, no solo me define el tipo de derecho, dice que es un derecho real, que además es de disfrute, porque da capacidad de uso y goce, que además es sobre cosa ajena, me define el objeto, etc. Sino que además me dice que el título constitutivo es definitorio a la hora de determinar si estoy frente a un derecho de uso o no. Y que la presunción de la ley, no, mire, si no se han definido adecuadamente los alcances de este derecho, hemos de estar que la figura es un usufructo. ¿Cómo sigue? El derecho real de uso solo puede constituirse a favor de persona humana. Lo que decíamos hace un rato, el artículo me consagra la limitación subjetiva, solo a favor de personas humanas. Me corre de cuadro la posibilidad de que yo le entregue en uso una cosa de mi propiedad a una persona jurídica. De nuevo, ¿por qué? Porque básicamente lo que vertebra el derecho de uso es la satisfacción de las necesidades personales. Entonces se piensa en la persona humana como beneficiaria de este derecho y no en la persona jurídica. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Esto es básicamente el concepto del derecho de uso. Me gusta que se queden con esta idea para ir al artículo que sigue. El segundo lector va a compartir el 2155, previo a que yo les explique lo siguiente. En realidad, hace un rato, cuando todavía Victoria no estaba, hemos recordado lo que yo compartí con ustedes hace 2 semanas atrás. Dije, van a ver ustedes, ¿se acuerdan que les hice recorrer el código? Miren la cantidad de artículos que tiene el usufructo. Y luego vean cuántos tiene el uso. Ustedes vieron 4. Y la habitación también. La pobreza. No, porque en realidad se le aplican en subsidio las normas del usufructo. Esto es lo que va a decir este artículo. Con las advertencias que yo hice hace 10 minutos. Es decir, no significa que yo tome como paquete cerrado las normas del usufructo y las traslade al uso y elija el 100%, sino que esa es una tarea de integración y de adecuación de normas. Usted lo sabe, porque está siendo casi abogado. Cuando a mí el código me dice que se le aplican en subsidio a la permuta las normas de la compraventa, no me dice que se le aplican de cuajo todas las normas de la compraventa a la permuta. Me dicen, usted le aplica las normas de la compraventa a la permuta que correspondan. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Esto es lo que nos va a decir esta norma.
¿Quién la comparte? Compartan a alguien, que lea. Normas supletorias. Se aplican al uso de normas del título... No, de nuevo, se aplican... Se aplican el uso de las normas del título 8 de... ¿Cuál es el título 8? Lo tiene adelante. El usufructo. Si ese es el 9, ¿estamos de acuerdo? De nuevo. Mira qué dice. Vamos, rápido. Se aplican al uso las normas del título 8 de este libro, a excepción de las disposiciones particulares establecidas en la presente. Bueno, o sea, ¿cómo le va? O sea, lo que me está diciendo la norma es, primero consagra la supletoriedad o la subsidiariedad de normas, alegando y aludiendo a la figura madre, que es por supuesto la más similar. Le he dicho que esto es una especie de figura cobijada por aquella, entonces remito al usufructo, ya sabemos. Pero luego dice, y de allí saco las conclusiones que explicaba hace un rato, bueno, primero me dice, a excepción de estas, me dice, a excepción de las disposiciones particulares del presente, es decir, de este capítulo. Porque estos 4 artículos, nada más que 4, en realidad los otros 3, porque esta norma es la que me permite decir esto, la que acaba de decir. Las otras 3, es decir, la conceptual y las 2 que siguen, juegan como norma especial para el uso. En cambio, en este caso, las normas del usufructo, ¿cómo juegan en el uso? ¿Como normas? Sí, pero ¿de qué tipo? Si estas son especiales. Generales. Por tanto, ¿la especie cuál prima? La especial. ¿Entienden lo que digo? Ojo. Claro. Las normas del usufructo son subsidiarias. ¿Por qué? Porque responden a la generalidad de los derechos reales de disfrute sobre cosas ajenas. Yo primero tengo que estar a las normas del capítulo del uso, que son 4 nomás, no importa, tengo que estar a esas. Que ya me dijeron mucho, hemos leído solo uno y ya me dijo mucho. Me definió quién puede ser el sujeto, me definió quién puede ser el objeto, me definió en qué consiste el derecho, qué facultades puede tener el usuario, me definió mucho. Faltan 2 todavía. Entonces me dice, hay que estar a estas normas especiales. Yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿qué rol juegan las normas supletorias del usufructo? En realidad, ¿qué rol juegan supletoriamente las normas del usufructo acá? Juegan el rol de norma general. Sin embargo, las normas del usufructo, que en la especie son generales, se convierten en normas especiales frente a las normas de la teoría general de los derechos reales. Es la cadena que nos enseñó Savigny hace más de 100 años. ¿Se entiende? Yo la calidad de general especial la analizo en lo concreto. Cuando yo analizo el uso, las normas típicas, es decir, especiales del uso, son las de este capítulo, estas 4. Por tanto, aquello a lo que me mandan, es decir, por suplencia a las del usufructo, operan como normas generales. Es decir, en la antinomia, ¿cuáles priman? Las especiales del uso. Ahora luego, entre la antinomia, que pudiera haber contradicción, entre las normas del usufructo, proyectables al uso, y las normas de la teoría general de los derechos reales, ¿cuáles priman? Las del usufructo, porque son normas especiales frente a aquellas otras que son generales. En esta interpretación de derechos que deben haber aprendido ya en introducción al derecho, pero como temo que por ahí no haya sido así, o el Guido Ronde, les regalo la otra. Sí, ya dije hace un rato que soy muy bueno. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Vamos con las limitaciones. ¿Cómo le va a usted? Sí. Vino usted. Ajá. Bueno, se lo ves. ¿Quién? No, pensé por el copo que me decía. Sí, el copo tiene un remolino atrás y cosas por el estilo. Yo creo que viene prácticamente de un granero, digamos, No. volcarse entre la alfalfa. Pero no, usted me dice que viene de andar en bicicleta. Vamos con las limitaciones, artículo. ¿Cómo está el nene, Quispe? Bien. ¿Crece, come? Con cólica. No, todos los bebés tienen cólica. Usted no se asuste. Sí. Desde la caverna que la gente viene teniendo dolor. Le digo por las dudas porque... No, por eso, pero no hizo el debate. Digo, lo que quiero decir es que... ¿Hay alguien más que es madre acá? Usted, entonces, que tiene cuatro, ¿cómo tiene usted? De 10 años y de 15. Tiene 2. Ya pasaron los cólicos, ahora tiene otro tipo de verdad. Otro tipo de evacuación. Bueno, tiene cólicos. ¿Tuvieron cólicos? Sí, sí, hasta los 3 meses. ¿Escuchó? Tiene todavía otro Es tiempo. normal. Es normal. ¿Cómo se sanea eso? ¿Qué hay que hacer? Y muchos masajes en la pancita y flexionar las piernitas. Y la panza, una pinta y dejan de llorar. ¿Qué le parece? ¿Qué usted hace eso? Sí, pero sigue siendo una práctica de tiempos inmemoriales. No sé qué les han hecho recién. Bueno, ¿qué tremendo? Alguien se ocupó de ustedes, miren, no va a averiguar para no nadie. Yo creo que la gente cuando habla de los niños tiende a diminutivos, pancitas, piernitas. Bueno, en fin. Son divinos. Bueno, muy lindo todo.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, que se mejore. Parece más chiquito usted. ¿Qué se hizo? Este chapelito se cortó el pelo, se alineó, ¿lo ven? Hablando de pancitas. Bueno, muy bien. Vamos a lo nuestro. Vamos con el artículo de limitaciones. ¿Y cuáles? ¿Quién es el otro lector hoy? ¿Tercer rico? ¿Quién va? Bueno, ¿cómo no? Limitaciones. El usuario no puede constituir derechos reales sobre la cosa. ¿Está claro? ¿Qué dijo la joven? ¿Que el usuario puede constituir derechos reales? No, sobre la cosa, ¿no? Objeto de su derecho. No puede. Porque no tiene capacidad dispositiva. ¿Comprende? De disposición. Pero lo que me está diciendo, interpretación a contrario sensu, que usted sí aprendió hace mucho tiempo, es que puede constituir derechos personales, por ejemplo. Derechos locativos, por ejemplo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es decir que el código no me dice cuáles son los derechos del usuario. En 7 palabras, en un renglón simplemente me dice que no puede, y a partir de allí, unido con el concepto que hemos dado hace un rato y analizado, más la proyección de la suplencia de las normas del usufructo, yo deduzco plenamente qué es lo que puede hacer. Por supuesto que cuando yo digo que hay que interpretar que no pudiendo constituir derechos reales, sin embargo no se le está impidiendo constituir derechos personales, no significa que esto no pueda dar lugar, y esto en cualquier figura, no solo acá, a una acción basada en la teoría del abuso por parte de un tercero. Porque si yo, como tercero interesado, logro acreditar que realmente el usuario, lejos de utilizar la cosa en su propia satisfacción, que está haciendo con esto, que yo un negocio que excede sus necesidades, seguramente esto podrá ser motivo de alguna, tal vez hasta sanción extintiva. Yo no puedo saberlo en el caso concreto. Pero como norma abstracta en general, me dicen derecho, el usuario no puede constituir derechos reales, entonces digo sí puede constituir derechos personales. ¿Queda claro? Esto primero. ¿Y por qué de nuevo? ¿Porque los derechos personales comprometen la propiedad? No. ¿Son actos dispositivos? No. ¿Entienden por qué? Entonces, no chocan contra el concepto que dice, escúchenme bien, el usuario, dijeron ustedes, no lo dijeron ustedes, se lo dije yo, no lo dije yo, lo dice la ley. ¿Tiene facultades de qué? ¿Y el goce qué significa? La explotación de los frutos, ¿es verdad? ¿Y un derecho personal oneroso como la locación no da frutos? ¿Entiendes? Como todo cierra. Entonces, claramente, ¿cómo le va? Entonces, claramente lo que tenemos, ya sé que hasta las 2 no puedo decir nada, lo estoy diciendo, ¿te das cuenta? Indirectamente. Nada, por si me tengo que comer otro mejor. Bueno, ¿cortacien? Presente. Sí, firme. Sí. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de decir? ¿Usted quería decir algo, Chapeló? Bueno. Sí, no, derecho de disposición, derecho de enajenar, derecho de ejecución por los acreedores, perdón, y personas jurídicas, ese no es usufructo. Ahora, y eso puede ser como no, como cuadro comparativo con el uso. ¿Me falta Después, alguno? al final del camino lo vamos a hacer al comparativo, pero está bien lo que usted lleva hasta ahí. Hasta ahí no puede. Bueno, hay otras diferencias. Ah, perfecto. El usufructo puede ser personas jurídicas, O sea, el uso sí. no. El objeto en el usufructo pueden ser derechos, en el uso no. ¿Entiende? En el usufructo no hace falta la explicitación de los alcances del derecho porque nacen de la naturaleza de la figura. En el uso hay que explicitarlo porque si no la presunción es que usted es del usufructo. Sí, aparecen muchas otras diferencias. Pero después al final del camino hacemos un problema. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Se anticipa Chapero por leer el código y esa ansiedad lo hace la angurria de vomitar palabras. Dice la ejecución por los acreedores. Claro, porque yo lo dice la última norma del capítulo, en realidad el título del uso, ¿no? Y bajo el mismo título, ejecución por los acreedores, si ustedes lo ven, es una norma espejo. ¿La tienen ahí, la del 2157? Es una norma espejo de la del 2144, ¿no? ¿Se acuerdan el usufructo del 2144? ¿Cómo se llama? Ejecución por acreedores, es lo mismo. Lo que sucede es que en el usufructo, aquella norma que le decía, el acreedor del usufructuario puede ejecutar el derecho del usufructo. No me decía nada de los frutos, porque no hace falta que lo diga, porque yo ya sé que siendo el usufructuario poseedor legítimo es propietario de los frutos, por lo tanto forman parte de su patrimonio y por lo tanto los acreedores se lo pueden pagar y ejecutar. Pero cuando hablemos del uso y de la posibilidad de ejecución,